esta parte de la grabación porque se me olvidó poner a grabar la sesión. Entonces yo voy a repasar nuevamente el ejercicio. Me dices que estoy atenta a tus inquietudes. A ver, listo, ok. Entonces yo voy a grabar nuevamente cómo resolví ese ejercicio. Ya te coloco la asistencia para entonces montar solamente esta resolución de esta parte aquí, listo. Voy a cortar aquí ya nuestro video y ya nos veremos con el favor de Dios en la próxima sesión, listo. Que tengas un feliz fin de semana, muy aprovechable, porque recordemos que este otro segundo puente que tenemos allí, adelanten evidencias y terminen esta que tenemos allí, listo. Feliz fin, feliz, cuídese mucho. Detengo acá para yo empezar entonces a grabar y mostrar esta parte del ejercicio que no estaba grabando cuando lo hice allí. ¿Qué es lo que pretende en esta guía de aprendizaje? Nuestra segunda actividad, nuestra segunda evidencia de esta guía de aprendizaje, de actividad de aprendizaje 1, nos dice que ahora vamos a introducir, en este caso, la resolución de problemas a través de algoritmos. Esta evidencia tiene dos secciones. La primera nos dice que nos van a dar unas situaciones. Aquí tengo planteado 4 escenarios. Se desea elaborar un algoritmo que permite identificar la cantidad de dólares. Se desea elaborar un algoritmo que permita convertir temperatura de grados centígrados a grados Fahrenheit. Suponiendo que nos encontramos descansando en una casa en Colombia, quiero saber un plan detallado para llegar a tiempo a mi sitio de trabajo al día siguiente. Y suponiendo que tengo habilidades en la elaboración de comida, necesito elaborar un arroz con pollo para 5 personas. De esas 4 situaciones que están planteadas allí, lo que nos piden es responder estas preguntas, tanto referente a los datos de entrada como a los datos de salida. Y mi segunda parte de este taller, entonces nos habla que tenemos que identificar una de esas situaciones de las 4 mencionadas anteriormente y desarrollarle un diagrama de flujo. Pero ¿de dónde voy a conocer que es un diagrama de flujo? Esta segunda parte nos sugiere que hagamos un proceso investigativo, ya sea de las disponibles en la biblioteca, que están facilitadas aquí en territorio, aquí en esta parte de material. Aquí lo tenemos, fíjense. Todos nuestras guías en la parte de algoritmo, cuando usted ingresa, siempre tienen un material de apoyo aquí al final. Vamos aquí. Aquí. Material complementario, referencias bibliográficas. Estos materiales se puede descargar, recuerden que podemos descargar cada uno de los materiales con los que hemos trabajado. Estos materiales que están aquí pueden servir de apoyo o simplemente también podemos buscar en internet, pero nos están pidiendo como mínimo 3 fuentes que nos garanticen cierto nivel de, en este caso, de veracidad de la información. Información que vamos a obtener para poder dar respuesta a estas preguntas que tengo aquí. ¿Qué es un diagrama de flujo y cuáles son los símbolos más importantes empleados en los diagramas de flujo? Cuando ya identifiquemos estas 2 preguntas y conozcamos estos elementos, vamos a resolver la número 3, es decir, escogemos uno de estos que están aquí y lo vamos a resolver. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo voy a tomar y les vamos a practicar, como dicen en la sesión, que estoy grabándola porque anteriormente se me había pasado iniciar la grabación. Voy a resolver, vamos a apoyarnos en la resolución que hicimos en clase de la primera inquietud, de la primera situación. ¿Qué tengo aquí en este caso? Bueno, en este caso hay unas preguntas que debemos resolver. Entonces tomamos la primera inquietud, que es: se desea elaborar un algoritmo que permite identificar la cantidad de dólares equivalentes a cantidad de pesos colombianos. Entonces copié todas las preguntas que estaban allí y empecé a darle respuesta a cada uno de ellos de la primera situación, el primer escenario. ¿Qué información es importante y necesaria para resolver el problema? Debemos conocer la cantidad de pesos colombianos y ese factor de conversión. Es decir, yo sé que si yo tengo una plata en pesos y es equivalente a una cantidad en dólares. ¿Por qué? Eso va a depender del cambio, ese cambio que siempre vemos que va disparada la inflación y que va llegando, pasando sobre los 5.000 y bajando.
es el factor de cambio que me va a permitir saber cuánto es en pesos una cantidad a dólares. Listo. ¿Qué información no es importante y se puede prescindir? En este momento, en este enunciado, no tenemos ninguna información adicional que no sea considerada, porque todo lo que me está allí indicando es importante. Entonces yo respondí, ninguna no es importante porque todo lo que está allí es válido. ¿Cuáles son los datos de entrada conocidos? Me están hablando de, me van a dar una cantidad de pesos colombianos. Aquí está la respuesta. ¿Cuál es la incógnita que debemos calcular? ¿Cuánto equivalen esos pesos a dólares? La cantidad de dólares equivalente. Los datos se pueden agrupar en categorías. En este caso, en el ejercicio que tenemos, no aplica una categoría porque solamente tenemos una cantidad de pesos. O sea, solamente es un valor, es un dato y no tenemos cómo agruparlo. Entonces no aplica, respondí allí. ¿Qué información adicional hace falta para resolver el problema? En este caso estamos hablando que para resolver el problema yo necesito saber cuánto es ese factor de conversión o de cambio, es decir, cuánto está en este momento el dólar. ¿Por qué? Porque todos los días es un precio diferente. Esto con respecto a los valores de entrada. Con respecto a los valores de salida, entonces están estas preguntas. ¿Qué información están solicitando? Bueno, la cantidad de dólares equivalente de una cantidad de pesos colombianos es lo que me están pidiendo resolver. ¿En qué formato se debe entregar esa información? En formato numérico, o sea, los dólares son números. Entonces, identificamos de estas preguntas que están aquí, cuáles son los datos que se llaman mis datos de entrada, mi input, me están dando una cantidad de pesos, ¿cuál va a ser mi proceso? Hacer esa conversión. ¿Cómo sé yo cuál es la conversión? Bueno, mi conversión es, si yo en este momento no sé cuánto está el peso colombiano, entonces yo simplemente me voy al cambio. Entonces busco en internet, en este caso lo busqué aquí y me está indicando que el cambio en el día de hoy es 4.803,32 pesos. Al cambio el día de hoy es 4.000. Esta cantidad de monto es lo que me va a permitir a mí hacer la conversión. 4.801,803. Mire, ya subió. Esta era de ayer. 4.803,32. Ese es el factor de cambio. Si yo quiero saber cuánto es en dólares, entonces, ¿cómo va a ser el proceso? Bueno, yo tengo una cantidad de pesos y lo divido por lo que vale hoy los dólares y voy a tener entonces la cantidad de dólares que representa ese monto en pesos. ¿Cuáles son mis valores de salida? Lo que me están pidiendo. Yo lo llamé dólares, entonces mis valores de salida serían dólares. Trabajando con la herramienta con la que hemos manejado, para nuestro caso que es Percent, aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a practicar estos procesos, identificando mi entrada, mi proceso y mi salida. Vamos a ejecutarlo en la herramienta con la que vamos a empezar a trabajar, que me permite desarrollar algoritmos en los dos tipos de expresión en las que puedo manejar. Entonces yo inicio. ¿Cuál sería mi entrada? Mi entrada está representada por estos dos valores, estas dos instrucciones que tengo aquí. Obviamente siempre le decimos escribimos un mensaje de usuario para que, yo me voy a copiar esto que está aquí, si hacemos esta ventana flotante, vamos a tratar de tenerla aquí flotante, más pequeñita, y aumentamos el tamaño de esto. Ok, aquí lo tengo, minimizo acá, listo. Entonces yo empiezo. ¿Cómo vamos a trabajar? Permítame borrar esto y comenzamos nuevamente. Le damos un nombre a nuestro algoritmo, lo llamé cambio. Viene mi parte de la entrada, así tal cual como hemos definido entrada, proceso, salida, así lo vamos a detallar siempre en mi algoritmo. Mi entrada sería cantidad de peso, pero obviamente siempre antes de introducir un valor, nosotros debemos mostrar un pequeño mensaje indicándole a los usuarios qué es lo que debe introducir para que no haya confusiones. Mostrar un mensaje es salida. En este caso lo vamos a trabajar con la instrucción escribir. Aquí vamos a colocar un pequeño mensaje que le diga introduzca o ingrese la cantidad de pesos colombianos.
Esto simplemente es un mensaje para que la persona cuando vaya a ingresar el monto sepa qué es lo que está, en este caso, digitando. Si yo ya tengo el mensaje, ahora voy a colocar mi variable donde se va a guardar ese valor. Eso nos permite, eso se llama la lectura de datos. Obviamente aquí colocamos un nombre de una variable a la cual yo quiero cantidad peso, llamémoslo así. Recordemos las buenas prácticas, los nombres de los espacios de almacenamiento llamados variables, en este caso siempre deben ser seguidos, no deben tener espacio y no deben comenzar con números. Quiere decir que en este momento ya mi parte de la entrada está resuelta. Yo tengo un espacio de memoria llamado cantidad de pesos donde voy a guardar el valor que se introduzca por teclado, que sería para mí una cantidad numérica que representa los pesos. Vámonos al proceso. Mi proceso es una asignación. Yo le hago clic aquí en asignar y él me va automáticamente a desplegar la instrucción. ¿Cómo se va a llamar el variable resultante? Entonces yo le dije que se va a llamar dólares. ¿Y cómo va a ser el cálculo? Bueno, dólares va a ser igual a esta cantidad de pesos que yo definí aquí, la herramienta nos las muestra, dividida entre el factor de cambio, que mi factor de cambio dijimos que está a 4.803.32. Ese es mi factor de cambio. ¿Qué tengo en este momento? Ya tengo el cálculo que me permite a través de su ejecución determinar esa cantidad en dólares. ¿Qué es lo que falta? La salida. Debemos mostrar ese resultado. De igual forma como lo calculamos, hay que mostrarlo. Entonces, recordemos que la instrucción para mostrar es escribir. Y entonces aquí colocamos un mensaje de igual que nos diga la cantidad de dólares es. ¿Y a quién vamos a mostrar? Vamos a mostrar el espacio de almacenamiento o variable donde está el resultado del cálculo. En este caso, fíjense que la flechita nos indica hacia allá, quiere decir que lo que se calcule aquí se va a guardar aquí en esta variable, que se llama, la herramienta nos las muestra, que se llama dólares. Entonces, una vez terminado este proceso, en la parte inferior de la herramienta nos va a mostrar si hay algún tipo de error. Como no vemos ningún tipo de error, entonces vamos a ejecutarlo para ver si está bien hecho el reset. Nos muestra el primer mensaje. Bueno, miren, tenemos que corregir este detalle aquí. Ingrese la cantidad de pesos. Si yo le pongo, por ejemplo, 1.000 pesos, 1.000 pesos son equivalentes a 0.28, a 0.20 centavos de dólar. Cierro aquí, corrijamos aquí, cantidad. Si quiero saber, comprobar si realmente funciona, se hace lo siguiente. Yo escribo, si escribo 4.803.32, ¿cuánto sería mi valor resultante? Debería ser 1, porque estoy cambiando exactamente la cantidad que equivale a $1. Entonces, si yo le doy y me da el resultado en 1, quiere decir que mi ejercicio está correcto. Mira, aquí lo tengo. Entonces, él me permite concatenar. A ver, si yo quiero que se vea bonito, pongo una coma y aquí puedo concatenar mensajes. Aquí voy a poner dólares para que se vea así como más organizadito. Vamos a ejecutar y mire que lo estamos ejecutando. Ingrese la cantidad de pesos colombianos. Vamos a poner 1.000. La cantidad es 0,6 dólares. O ponemos de una vez el símbolo. El símbolo de dólares es este. Listo. Entonces, cuando yo lo ejecute, obviamente, él me va a mostrar, pongamos una cantidad grande. Son 800 dólares, lo tengo acá. Bien, o si quiero que el símbolo no aparezca al final, sino al principio, quiere decir que yo lo voy a quitar este símbolo de aquí y lo voy a poner acá. Y lo tengo así. O sea, son opciones simplemente de mostrar impresión. Lo que me está pidiendo es el diagrama de flujo. Recordemos que la herramienta me lo hace. ¿Cómo lo hacemos? Aquí en la opción de dibujar diagrama, yo le doy, hago un clic y aquí tengo mi diagrama de flujo. Lo guardo. En el espacio en que ustedes lo vayan a guardar, el diagrama guardado. ¿Qué es lo que hacemos?
Él se guarda como una imagen y ustedes simplemente lo van a ir a su documento donde lo tienen y lo van a pegar. Abrimos un documento, copiamos la resolución de los ejercicios y cuando me están indicando en mi segunda sección que haga el diagrama de flujo, entonces yo simplemente voy a donde guardé esa imagen y la pego allí. Ahí tiene su diagrama de flujo. Obviamente, este diagrama está orientado en función de lo que habla la herramienta. Si ustedes van a hacer una investigación y vamos a ubicar otros símbolos que son empleados a nivel de diagramación, entonces van a hacer ese diagrama en función de esos símbolos que ustedes identifican en el proceso investigativo. Y de esta manera entonces culminamos con la segunda parte, con la segunda sección de esa evidencia número 2 de la actividad de aprendizaje 1 de este proyecto número 3. Esta segunda evidencia entonces culmina lo que corresponde a la resolución de problemas algorítmicos en pseudocódigo y diagramas de flujo, ese taller. Entonces, culminando ese primer taller, entonces ahora continúa la siguiente actividad de aprendizaje, que es desarrollar soluciones algorítmicas a través de las estructuras de control. En PCI, para nosotros, las estructuras de control son todos estos elementos que vemos aquí, que de forma visual esta herramienta nos los muestra, o de forma textual, que es lo que llamamos pseudocódigo, lo tenemos también aquí representado. De las dos formas nosotros podemos identificar un algoritmo, ya sea gráfico o sea textual, a través del pseudocódigo, gráfico a través de los diagramas de flujo y textual a través de los pseudocódigos. Aquí vamos a revisar el material de formación que se llama Análisis y Solución de Problemas aplicando algoritmos, donde vamos a conocer en este material de formación estructuras importantes como estas: constantes, variables, acumuladores, contadores, operadores. Tenemos jerarquía de operadores y una vez identificando eso, entramos de lleno a lo que son mis estructuras de control secuencial, que me van a permitir en este caso hacer estos algoritmos basados en estos ejercicios. ¿Qué me dice esta evidencia? Una vez revisado ese material de formación y conociendo muy bien las características de los algoritmos, cómo debemos desarrollarlo para implementarlo a nivel tecnológico en la resolución de problemas, estos dos incógnitas que tengo aquí se van a resolver desarrollando el algoritmo, tanto pseudocódigo como diagrama de flujo. Aquí lo vamos a tener definido. Entonces, esta actividad de aprendizaje 2 lo que nos indica es hacer estas dos situaciones problemáticas basadas en un algoritmo. Listo. Y de igual forma, esta actividad de aprendizaje 2 nos tiene un foro temático que se llama Estructuras de Programación. Entonces, este foro temático son actividades de conocimiento. ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que pretende el foro? Bueno, leyendo el material de formación, aquí vamos a tener 4 preguntas orientadoras que debemos responder en ese foro. Entonces, esas dos evidencias ya iniciaríamos la semana que viene. De todos modos, recordemos que la autogestión es importante. Si ustedes tienen tiempo para resolverla, de igual forma participan allí. El formato para la presentación de documentos lo voy a introducir en el nuevo proyecto, en esta nueva actividad de aprendizaje, para que lo tengan disponible y puedan emplearlo para la entrega de los documentos. Hasta aquí entonces trabajamos con esta primera actividad de aprendizaje. En el espacio de escena que nosotros hemos mantenido, aquí está compartido tanto el algoritmo, tanto el diagrama de flujo como el pseudocódigo. Y de igual forma tenemos aquí el material con el que hemos trabajado en el archivo compartido en la nube. Entonces, con esto ya pueden empezar a trabajar para resolver estas primeras actividades de aprendizaje en la parte algorítmica. Mis corazones, espero que tengan buen día, que aprovechen su espacio y que tengan un feliz fin de semana.